a revisar el movimiento rectilíneo uniforme, que como ustedes se podrán imaginar, yo lo puedo abreviar como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se llama rectilíneo porque el móvil va en línea recta, pero además porque se puede representar en un gráfico como una sucesión de líneas rectas. ¿Ya? Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme trabaja con la fórmula que la rapidez es igual a la distancia partida por el tiempo. Y voy a reforzar algo que vimos adelante. ¿Cuáles eran las unidades en las que se trabajaba la rapidez? Kilómetros por hora y metros por segundo. ¿Ya? Ahora, de esta fórmula que está acá, se originan dos fórmulas más que voy a anotar acá a la derecha. Una es que la distancia recorrida por un objeto es igual a la velocidad, a la rapidez por el tiempo. Y la otra fórmula es que el tiempo se puede calcular como la distancia recorrida por el objeto partida por la rapidez. Por lo tanto, para caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan esas tres fórmulas que están ahí. Entonces, yo sugeriría que aquí tiene que haber una coherencia. ¿En qué sentido? Si tú tienes la rapidez en kilómetros por hora, tienes dos opciones. O la transformas a metro por segundo y trabajas todo con metros y segundos, o si trabajas con kilómetros por hora, tienes que transformar todas las distancias a kilómetros y todos los tiempos que a ti te den calcularlos en horas. Esa sería la otra alternativa. Ahora, lo más importante, cuando yo grafico un movimiento rectilíneo uniforme y en este eje ponemos la distancia y en este eje ponemos el tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme puede tener tres tipos de gráfica. Una gráfica así, una gráfica en ese sentido y una gráfica en ese sentido de acá. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar acá 1, 2 y 3. Entonces, vamos acá, vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a ponerlo con números para que vaya quedando más claro. Voy a poner 100. Y aquí vamos a decir que la distancia estaba en kilómetros. Aquí vamos a poner 1, aquí vamos a poner 2, y aquí vamos a poner el número 3. Y el tiempo lo vamos a poner en horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un objeto partió de aquí. ¿Con qué rapidez partió de acá? Correcto. Partió con una rapidez de 0. ¿Ya? Y fue moviéndose de tal forma que se empezó a alejar de este 0 y empezó a avanzar en este sentido y llegó hasta este punto. Y este punto de acá, que le vamos a llamar A, está a 100 kilómetros, ahí está a 100 kilómetros desde donde partió y se ha demorado hasta llegar al punto A 1 hora. O sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, cada vez que la recta vaya ascendente, ya sea con esta pendiente, o podría ser una pendiente más suave o una pendiente más fuerte, no importa, lo importante es que se vaya ascendiendo, significa que el objeto se está alejando del punto de partida. Del punto A al punto B,
si ustedes se dan cuenta, el punto B, ¿a qué distancia está? Sigue estando, si ustedes se fijan, a 100 kilómetros del punto de partida. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si en el punto A estaba a 100 kilómetros del punto de partida y en el punto B estoy a 100 kilómetros de mi punto de partida, ¿qué significa? Que obviamente el objeto está detenido, no se está moviendo. Pero por el hecho de que no se mueva, no significa que el tiempo no pase. Esta sería la situación que si usted va corriendo y se queda detenido, mirando un buen rato, mira cómo pasan las nubes, mira cómo vuela un pájaro, da lo mismo. Esto significa entonces que aquí, en este intervalo, el intervalo 2, entre A y B, vamos a decir que la rapidez vale 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay movimiento. El objeto está en reposo. Sin embargo, de B a este punto que está acá, que le vamos a llamar C, de B a C, ¿qué sucede? El objeto, obviamente, el tiempo va avanzando, ¿cierto? De 2 horas voy a llegar a 3 horas. Pero fíjate que el objeto, lo que muchos podrían llegar a creer que se está alejando más aún del punto de partida. No. Fíjate que al hacer esto, acuérdate que aquí está el 100, cuando el objeto va aquí, mira, yo estoy aquí más o menos. O sea, estoy más cerca del punto de partida. Por lo tanto, cuando llego al punto C, he vuelto a mi punto de partida. ¿Qué significa? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando yo tengo una recta que sea descendente, significa que la rapidez, primero, va a ser negativa. Aquí, rapidez menor que 0. Entonces, por consiguiente, acá va a ser rapidez mayor que 0. Y lo otro es que una recta descendente en el movimiento rectilíneo uniforme significa que el objeto se está acercando al punto de partida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Una recta ascendente, dos cosas: rapidez positiva y se aleja del punto de partida. Horizontalmente, rapidez 0, reposo. El auto, el objeto, el avión no se mueve, pero el tiempo transcurre. Y para el último tramo, ¿cierto? El tercer intervalo que tenemos acá, que ocurre entre B y C, significa que la rapidez es negativa, pero una rapidez negativa significa que el objeto se está, ojo, acercando al punto de partida. Eso es lo que significa. Por lo tanto, a continuación vamos a calcular los 3 cálculos de rapidez y vamos a ver que van a dar positivo, 0 y negativo. Entonces, para nuestro primer intervalo, vamos a calcular entonces la rapidez. Le voy a poner ahí entre 0 y A. Sería distancia final menos distancia inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, distancia final es la del punto A, 100 kilómetros, menos distancia inicial, la del punto 0, 0. Tiempo final, 1. Tiempo inicial, donde partió, es 0. Por lo tanto, esto me va a quedar 100 partido por 1, y eso nos queda una velocidad de 100 kilómetros por hora. Perdón, una rapidez